asistir a esta clase. Vamos a ganar un poquito de tiempo siempre tratando de incorporar algunos elementos. En las anteriores 3 clases hemos visto cementos que mezclados con el óxido de zinc eran cementos que podían endurecer después de una reacción química. Sin embargo, la particularidad de todos esos cementos Recording in progress. La particularidad de todos esos cementos es que ninguno de ellos es un cemento que se adhiere de manera específica al diente. Por lo tanto, son cementos que endurecen y que quedan trabados en la estructura dentaria por medio de una traba mecánica o micromecánica en el caso de los cementos. Entonces, este cemento que vamos a ver ahora es un cemento que yo lo denomino un cemento puente, porque es el primer cemento que empieza a mostrar cualidades adhesivas, propiedades adhesivas a algunos materiales y específicamente al diente. Y por lo tanto, eso hace que estos materiales sean y deban ser considerados materiales que a nosotros nos empiezan a introducir en el campo de la protección dentino-pulpar. Porque hoy en día, todo lo que es adhesión y sistemas adhesivos se consideran elementos importantes en la protección dentino-pulpar. Cuando nosotros colocamos un material en diferentes profundidades en una cavidad, en una preparación que ustedes realizan, si es superficial, media o profunda, nos vamos a encontrar siempre con muchísimos túbulos dentinarios y estos túbulos dentinarios están en mayor cantidad cuanto más profunda es la cavidad. Por ejemplo, una cavidad superficial llega a tener entre 10 y 15,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Y cuando estamos muy por debajo, prácticamente cerca a la cámara pulpar, pueden existir entre 60 y 65,000 túbulos por milímetro cuadrado. Lo cual quiere decir que a medida que vamos bajando, la cantidad de túbulos se van aumentando casi hasta triplicar en número lo que es la relación de la superficie. ¿Qué implica esto? Implica que mientras más profundo estoy, más cerca estoy a la pulpa, tendré más posibilidades de dañarla, ya sea por agresión química, por agresión bacteriana, por agresión térmica, por agresión mecánica. Entonces, lo que necesito es tener como un elemento auxiliar, un material que me permita proteger la vitalidad de la pulpa. Por eso es muy importante hoy día que se considere el hecho de tratar de limitar al máximo la cantidad de desgaste de tejido dentario. Entonces, ustedes son una generación de estudiantes que tienen que estar comprometidos y ligados profundamente a la protección del diente. Y por eso hoy día hay tendencias y hay grupos de personas que empiezan a trabajar en la rehabilitación de los dientes con esa visión de tener el máximo ahorro en el desgaste dental, porque ello ayuda a preservar la pulpa. Entonces, los cementos de uso odontológico son extremadamente importantes porque debajo, bien por debajo o en cualquiera de los niveles, un cemento ha de tener que ser utilizado. En muy pocos casos, solamente en casos muy superficiales,
podemos ir con el material de restauración directamente. En la mayoría de los casos, esto va a significar el hecho de que mientras más profundo esté, tenga que colocar una base. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, doctor. Ok. Me hacen saber si hay algún problema en la conectividad, por favor. Sí, doctor. Entonces, ¿qué es protección dentino-pulpar? La protección dentino-pulpar es o son las acciones que nosotros tenemos que emplear para tratar la pulpa dentaria. Protección dentino-pulpar viene siendo un método, ¿no es cierto?, para que con ayuda de algunos materiales yo tenga la posibilidad de reparar esa dentina y mantener así la vitalidad pulpar. Como ustedes saben y han escuchado, en embriología, en bioquímica, en histología y hasta en anatomía dentaria, la dentina puede transformarse a través de estímulos que puedan hacer que esta dentina llegue a repararse. Esa reparación implica cambios histoquímicos tan espectaculares que el dentista tiene que entenderlos perfectamente bien, porque la función de la dentina, que es proteger a la pulpa, es ampliamente demostrado hoy en día que la dentina tiene una dinámica, una fisiología especial que hace que por medio del estímulo de elementos químicos pueda la dentina transformarse en una dentina reparativa y así lograr mantener la vitalidad pulpar. Si nosotros llegamos a exponer la pulpa dentaria porque hay una caries profunda, porque hay trauma, una exposición mecánica debido al fresado y una exposición accidental de la pulpa, incluyendo estos elementos, vamos a tener la posibilidad de colocar por encima un material que a nosotros nos permita reparar esa pulpa, reparar esa zona y mantener así la vitalidad pulpar. Entonces, empiezo a ver que hay una exposición de la pulpa, un pequeño punto que puedo lograr exponer en la pulpa y que esa exposición, ustedes no sé si logran ver ahí, un pequeño puntito rojo en las cavidades, esa exposición que es tan pequeñita ahí, debe ser cubierta, ¿sí? Exposiciones por fractura, como en este caso, donde aquí ya necesariamente tenemos que eliminar el nervio y hacer un tratamiento de conducto. Y en muy pocos casos, si es una fractura de esta naturaleza, que sucede mucho en niños, por ejemplo, en accidentes en piscinas, en canchas de racket, en el bicicross, en varios de esos deportes, hay mucho niño que jugando se golpean los dientes y se fracturan los dientes. Entonces, sí tenemos una exposición tan grande, obviamente tendremos que evaluar si vamos a utilizar un material que nos permita poner a nosotros la pulpa en resguardo. Por eso la protección pulpar puede ser indirecta o directa, ¿sí? La protección pulpar indirecta se realiza con hidróxido de calcio y un producto que se llama MTA. La protección pulpar directa puede ser con una resina adhesiva dependiendo de la lesión, ¿sí? Entonces aquí tenemos hidróxido de calcio, un agregado de trióxido mineral y metil metacrilato tributil borano, que puede ser uno de los materiales que hoy día están
como cementos biológicos que se pueden pegar a la pulpa. La protección dentino-pulpar, entonces, ¿sí? Los materiales que básicamente podemos usar para la protección del órgano dentino-pulpar pueden ser barniz, que es una solución de resina natural que se coloca sobre el diente y que actúa, como ustedes han visto, un barniz seca, endurece, y eso es cuando su vehículo, que en este caso es la acetona, que puede ser heterocloroformo, se evapora y deja una capa plastificando al diente literalmente, ¿sí? Pero ya prácticamente barnices no usamos porque hoy en día tenemos materiales que, como he mencionado al principio, son adhesivos y estos materiales tienen que pegarse al diente. Entonces, si pongo un barniz, no es probable, es seguro que lo que estoy haciendo es bloquear la posibilidad de adherirme al diente. También podemos mencionar los foros cavitarios o los liners. Ya les he explicado cuándo un material de uso odontológico actúa como un liner, ¿no es cierto? En este caso tenemos suspensiones de óxido o hidróxido en un solvente orgánico. Entonces son liners cavitarios, ¿no es cierto?, que se emplean como elementos que van a bloquear el paso de sustancias tóxicas del material de restauración a través de esos conductillos dentinarios, ¿no es cierto? Y que nos permite disminuir, como dice el cuadro, la microfiltración. Es decir, si tengo que adherirme al diente y el diente en el momento de la restauración ha sido tratado defectuosamente porque no hemos logrado un buen proceso de adhesión, y cuando existe un espacio abierto entre el material de restauración y el diente, ahí se me puede producir microfiltración, ¿sí? O debido a a un pobre control de los procesos de contracción de los materiales. Entonces, todos estos elementos pueden hacer que se produzcan brechas que se abran, que se llaman normalmente en odontología, los van a encontrar con el nombre de gaps, y que esos gaps puedan ser parte del proceso de microfiltración que se puede producir en los dientes, y a través de esa microfiltración el ingreso de bacterias y así formar una nueva caries, que en este caso se llama caries secundaria. Y también tenemos, obviamente, bases, ¿no es cierto?, que son materiales con una consistencia específica, con un grosor específico, ¿no es cierto? Esas bases pueden ser fuertes o débiles, como hemos visto, y se usan normalmente, ¿sí?, para proteger mecánicamente a la pulpa. Entonces, voy a preferir siempre tener un producto que sea una base fuerte, ¿no?, para colocar. Y ahí tendríamos ya otro tipo de materiales, entre los que hemos visto el cemento fosfato de zinc y el cemento de óxido de zinc eugenol. Y obviamente el hidróxido de calcio, que serviría como un liner o solamente para colocar en áreas específicas. Ionómero de vidrio vamos a desarrollar después. Por eso es importante entender este paso que es de protección dentino-pulpar con el hidróxido de calcio. ¿Cuáles son las propiedades ideales de los materiales para protección dentino-pulpar? Estimular la formación de dentina de reparación, mantener la vitalidad pulpar. Si estos productos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, es importantísimo tener en cuenta para saber que químicamente también estamos actuando como una barrera en el crecimiento de las bacterias. Que estos materiales se puedan adherir a los materiales de restauración que hoy día utilizamos, que básicamente son resinas o cerámicas que podemos pegar al diente. En algunos casos se ha pretendido adherir el metal a las piezas dentarias, y eso reviste otro tipo de técnicas, pero si voy a utilizar materiales para protección dentino-pulpar, tienen que ser materiales que se adhieran químicamente y específicamente al material de restauración. Materiales que tengan resistencia tal que puedan, durante la cementación o instalación, durante la inserción de materiales de restauración, resistir las fuerzas, ¿no es cierto?, que se tienen que aplicar al momento de colocar estos materiales. Y por lo tanto,
esto haría que mientras más resistente sea el material y la base que se vaya a colocar, entonces el material tendrá la posibilidad de tener una larga vida, una muy buena longevidad y ser útil. Si los materiales son estériles, aún mejor, ¿no es cierto? Aunque es muy fácil que los materiales se contaminen cuando estos están siendo abiertos permanentemente. Sin embargo, asumimos que siempre el dentista va a utilizar instrumental limpio y estéril para poder manipular los materiales que vaya a trabajar. La radiopacidad significa que el material se debe ver en una radiografía y por lo tanto al momento que lo podemos ver en una radiografía, en esa podemos determinar dónde ha sido colocado un material X. Entonces, los materiales pueden verse de diferente forma o con diferente aspecto en las radiografías y eso es importante para saber el grosor, la acomodación, la geografía que puede tener el material de base que estamos utilizando, estamos analizando. Si puede promover el sello bacteriano en base a que este sea adhesivo y pueda ayudar a que ese sello bacteriano no produzca daño a la pulpa, entonces es una propiedad ideal de ese tipo de materiales. El hidróxido de calcio, que es un producto muy interesante, que ha sido utilizado hace tantísimo tiempo, como dice el cuadro, introducido en 1921 por Hermann, se ha considerado el gold standard. ¿Qué quiere decir el gold standard? Quiere decir que es el material, ¿no es cierto?, que se utiliza de manera específica para lograr una determinada actividad y que las personas que hacen un tratamiento determinado no podrían dejar de utilizar el hidróxido de calcio por ser este un material entendido como un gold standard, o sea, que es el favorito para colocarse en algunas zonas, por su capacidad de inducir a la formación de dentina reparativa o de generar una esclerosis en la misma, lo que protege a la pulpa de estímulos térmicos y de la acción de las bacterias. ¿Sí? Sin embargo, a través del tiempo se ha ido investigando mucho más sobre este producto, ¿sí? Y se ha logrado ver en el año 60, o sea, 40 años después, ¿no es cierto? Se observa que el hidróxido de calcio no se incorpora a los tejidos mineralizados, reparados, ¿no es cierto? Más bien, este contenido mineral se distribuye por la pulpa a través del flujo sanguíneo. Y así se determina que el hidróxido de calcio es un estimulante o un iniciador de la reparación dentinaria, ¿sí? No es el único responsable de esa reparación, es el que inicia la reparación, porque a través del flujo sanguíneo, ¿no es cierto? A través de que este producto está siendo aceptado por el organismo, ¿no es cierto? Este contenido mineral se distribuye por la pulpa en el fluido sanguíneo y genera el estímulo necesario para que la dentina empiece a repararse. El hidróxido de calcio se conoce básicamente como una cal muerta o apagada. Es cáustico, es un hidróxido cáustico por el pH. Es un cristal incoloro, ¿sí? Que se obtiene a la reacción del óxido de calcio con agua. Se puede precipitar mezclando una solución de cloruro de calcio con una de hidróxido de sodio. Si este producto se calienta a 512 grados, el hidróxido de calcio se descompone en óxido de calcio y agua. La solución de hidróxido de calcio dice, en agua es una base fuerte que reacciona violentamente con ácidos y ataca varios metales. Se enturbia en presencia de dióxido de carbono por la precipitación de carbonato de calcio. ¿Qué es entonces el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio
es un producto de alguna manera cáustico por su pH. Y eso es un dato súper importante en odontología, porque también otra corriente de investigadores lleva a que el hidróxido de calcio puede generar el estímulo de esa generación, de esa creación de dentina de reparación a través de generar una necrosis superficial aséptica, sin bacterias. Y que esta necrosis superficial aséptica ocurre después de que por el pH del hidróxido de calcio, las células se estimulan y se empiezan a defender, formando células gigantes que son muy difíciles de fagocitarse, y a través de esta fagocitosis ocurre una necrosis superficial donde células T, por ejemplo, acuden a la zona y empiezan a generar la reparación del área. Entonces, hay mecanismos fisiológicos que se deben entender bien al momento de colocar un producto como el hidróxido de calcio, y que a nosotros nos sirve para entender bien qué es lo que ocurre cuando hay actividad, ¿sí?, química de este producto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un proceso de cicatrización estimulado por el hidróxido de calcio. Cuando el hidróxido de calcio entra en contacto con tejidos vivos, se van a formar zonas diferenciadas. Primero, una zona de obliteración, que es una zona desorganizada y distorsionada por el efecto cáustico del fármaco, o sea, del hidróxido de calcio sobre la pulpa. La zona presentaría tejido debridado, restos de dentina, restos de sangre, coágulos, pigmentos de sangre y algunas partículas de hidróxido de calcio. Esto hace que la concentración de iones de hidroxilo y la presión de los medicamentos aplicados son la causa de esta zona de obliteración. O sea, una zona que se oblitera, y es decir, que la dentina, por el efecto cáustico del hidróxido de calcio sobre la pulpa, hace que el tejido vital del diente se desintegre y a la vez vaya formando coágulos donde el hidróxido de calcio, por la concentración de estos iones oxidrilo, ¿sí?, hacen que la zona se encuentre como obliterada, la aparición de células grandes que no pueden ser fagocitadas. Luego, por debajo está una zona de necrosis de coagulación. Dentro de esta zona de coagulación se evidencia el efecto del hidróxido de calcio produciendo necrosis y trombosis de 0,3 a 0,7 de milímetro, lo cual es una capa enorme cuando estamos hablando de las dimensiones del diente. Entonces, hay una zona de obliteración, una zona de necrosis de coagulación, ¿no es cierto? Y una zona donde existe una demarcación entre la zona más profunda con necrosis de coagulación y el tejido pulpar, ¿no es cierto? Entonces, esta zona, ¿sí?, es el resultante de la reacción del hidróxido de calcio con las proteínas de los tejidos, que a su vez forman glóbulos de proteína. Entonces, un túbulo dentinario normal, una dentina calcificada y una calcificación intratubular por hidróxido de calcio. ¿Qué implica esto? Que el momento que nosotros veamos, ¿no es cierto?, el momento que nosotros veamos una dentina que ha sido tratada con hidróxido de calcio, probablemente veamos una dentina totalmente esclerosada, sumamente calcificada en las áreas intratubulares, o sea, dentro del túbulo, ¿sí? Y esta calcificación intratubular permitiría únicamente trabajar con un solo tipo de cemento en esa zona, si es que tengo una zona que ha sido ya atendida, trabajada, afectada por el hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, hay una zona de calcificación frente a lo que es la reacción del hidróxido de calcio. Entonces, voy a tener una necrosis por coagulación por el pH de 11 que presenta el hidróxido de calcio. Ahí se va a formar carbonato de calcio en la reacción química,
Luego van a haber núcleos de calcificación distrófica, diferenciación celular, porque aquí hay toda una fisiología para entender el hidróxido de calcio, ¿no es cierto? Y a partir de ello se va a formar las dentinas reparadoras escleróticas o una dentina terciaria, que es lo que se denomina así. Entonces, fíjense ustedes que este producto, más allá de ser un cemento, debe ser considerado un medicamento, porque este medicamento genera un cambio, una diferenciación celular al momento que se coloca sobre la estructura del diente. Y al colocar sobre la estructura del diente, lo que estamos haciendo, en el resumen, es modificar esa dentina para que esta dentina, como dentina de defensa, dentina reparadora o terciaria, se esclerose y no permita el paso de elementos tóxicos hacia la piel. Entonces, tenemos que entender bien que la odontología de hoy día, la odontología actual, busca mantener la vitalidad de la pulpa, aún en casos en los que la profundidad de las lesiones pueda ser muy elevada. Por eso, hoy día tenemos que entender si el hidróxido de calcio realmente representa una ventaja en el momento de ser una odontología restauradora, ¿sí? Entonces, tendré que entender bien cuáles son las ventajas de un cemento de hidróxido de calcio hoy en día. Entre ellas, tengo el hidróxido de calcio, que puede ser colocado en dos formas diferenciadas, que vamos a hablar en un momentito más, y dentro de las cuales las ventajas serían que genera un medio alcalino que inhibe el desarrollo bacteriano, favoreciendo la reparación pulpar. Entonces, la pregunta es, cuando yo coloco un hidróxido de calcio en cualquiera de las formas de presentación comercial que estos puedan tener, ¿sí? Voy a colocar el hidróxido de calcio en una parte de toda la cavidad que ha sido trabajada. Voy a colocar el hidróxido de calcio en toda la base como un liner para que pueda trabajar. Entonces ahí voy a tener la posibilidad de diferenciar el uso del material, el uso de la presentación comercial que pueda obtener o con la cual voy a trabajar, y ello me permita a mí definir para qué voy a usar el hidróxido de calcio. Pero entiendo que va a generar un medio alcalino, y hace un momentito hemos explicado qué es lo que pasa con ese pH 11 como medio alcalino, ¿no es cierto? Que más allá de inhibir el desarrollo bacteriano, favorece la reparación pulpar a través de cambios celulares en la zona, porque esto está siendo absorbido por el torrente sanguíneo que de alguna manera está por debajo de esa zona en el momento de que haya una aparición de la... Si hay ventajas, podrían haber desventajas, ¿no es cierto? Una desventaja es que este producto, así el hidróxido de calcio como tal, no se adhiere a la dentina y por lo tanto es un mal sellador de la dentina. Entonces, por eso es que no podría colocarlo en toda la zona, porque si no, no me va a permitir el sellado periférico a la lesión, ¿sí? Con otro tipo de productos. Tiene alta solubilidad porque se prepara en un sistema de pasta-pasta. Y ustedes saben y ya recuerdan que la dentina aquí tiene un funcionamiento también hídrico, ¿no es cierto? Porque es un tejido que tiene humedad propia, debido a que los túbulos dentinarios están siempre llenos de líquido intertubular, ¿sí? Ese que le llaman el cóctel dentinario en alguna cátedra, un término que alguna vez escuché en la facultad, que está muy internalizado en el estudiante, y eso significa únicamente que la pulpa que sea viva en un ambiente preparado siempre va a tener esa hidraulicidad en la dentina. Eso genera cambios, porque por esa misma hidraulicidad del hidróxido de calcio se absorbe dentro del torrente, ¿no es cierto? Y va a llegar a la circulación sanguínea de la pulpa.
Pero eso también ha demostrado que en el tiempo este producto, esta mancha blanca que ven ustedes aquí, que corresponde a un hidróxido de calcio como el dical, en el tiempo se va a absorber porque este tiene o presenta una alta solubilidad. Se reabsorbe aquí el hidróxido de calcio y va a dejar un área de dentina esclerótica. Así se espera que esto se resuelva. Pero el otro problema del hidróxido de calcio es que es un cemento muy débil y que no podría soportar las fuerzas o las cargas de materiales de restauración que se colocan por encima, porque tiene obviamente bajas propiedades mecánicas. Entonces, si anotamos las ventajas y las desventajas, entonces tendremos la posibilidad de entender cuál es la real ventaja de este producto. Cuando colocamos el hidróxido de calcio, ¿sí? Este se aplica en una muy pequeña cantidad. Se les ha pedido un instrumento que se llama aplicador de hidróxido de calcio. En realidad le dicen aplicador de dical por esto. Aquí dice dical y el dical es como el gold estándar en los hidróxidos de calcio. Entonces, todos dicen ya dical para entender que es un hidróxido de calcio. El calcimol es un hidróxido de calcio, pero todo el mundo lo compra como dical y si viene en una jeringa negra es fotopolimerizable. Entonces, el dical es como la palabra que señala que lo que estás buscando es un hidróxido de calcio. Entonces, cuando se mezclan estos en un producto, este instrumento tiene una pequeña esferita que agarra la gota y esto es lo que se coloca sobre la estructura del diente, o sea, en la porción más cercana a la pulpa en cavidades profundas o a manera de apósito en exposiciones pulpares. O sea, aquí se diferencia la protección pulpar directa y la protección pulpar indirecta. Si no hay exposición pulpar, si no hay sangrado, es una protección pulpar indirecta focalizada, que es lo que hace esto. Pero si hay una exposición de la pulpa, ya se hace una protección pulpar directa sobre toda la pulpa y se coloca el material a manera de apósito en toda la exposición pulpar. Cuando ya lleven clínica, van a entender perfectamente bien esta aplicación, ¿sí? Entonces ahí utilizamos diferentes tipos de hidróxido de calcio en las diferentes presentaciones comerciales. Básicamente, el sistema de pasta-pasta es un material muy utilizado, muy requerido, ¿no es cierto? En otras tenemos la posibilidad de formar con polvo químicamente puro, la presentación comercial de hidróxido de calcio PA, o sea, la presentación de polvo químicamente puro, y en suspensiones, o sea, que ya vienen mezcladas para colocarse en algunas jeringas, ¿sí? Este es, por ejemplo, una suspensión de hidróxido de calcio de la casa Boco alemana, que lo que tiene es ya el hidróxido de calcio en un estado casi líquido, como un gel, que se coloca en la cavidad o se deja dentro de conductos para la reparación, para la eliminación de bacterias y demás, y obviamente viene en una jeringa que sirve para después aplicar. Las pastas no endurecen, ¿sí? Las pastas se colocan, se elimina el vehículo y quedan como pastas. Los cementos en sistemas normales fragúan, ¿sí? Pero los productos de hidróxido de calcio que vengan en una jeringa negra tienen una composición especial donde tiene que existir una resina y por lo tanto estas van a polimerizar. Cuando hablamos entonces de hidróxido de calcio, la pasta no va a endurecer, se va a evaporar el vehículo, los cementos, o sea, el sistema pasta va a fraguar y las resinas con hidróxido de calcio en suspensión van a polimerizar porque vienen con material fotosensible. Esto es un video. Quiere correr.
El hidróxido de calcio fraguable corresponde a un biomaterial utilizado en la odontología para protección dentino-pulpar, específicamente como recubrimiento pulpar y como base protectora bajo materiales de obturación, cementos y otros materiales de base. El hidróxido de calcio fraguable no interfiere en la polimerización de restauraciones acrílicas ni en la de composite o fenómenos. Este material posee un color similar a la dentina, lo que incide su influencia en la coloración final de las resinas compuestas. El hidróxido de calcio fraguable está compuesto por una pasta base y una pasta catalizadora. En la pasta base vamos a encontrar diferentes componentes. Vamos a encontrar esterglicol salicilato, el fosfato de calcio, tungstato de calcio, óxido de zinc y colorantes minerales. Por otro lado, en la pasta catalizadora vamos a encontrar hidróxido de calcio, óxido de zinc, dióxido de titanio, estearato de zinc, etiltolueno sulfonamida y colorantes minerales. La reacción de fraguado se produce entre el hidróxido de calcio y el salicilato, formando disalicilato calcio. En condiciones ambientales normales, o sea, a 22 grados Celsius de temperatura y una humedad relativa de 50%, el material fraguará en 2 a 3 minutos. El tiempo de fraguado en la boca es más reducido, debido principalmente a la humedad y a la temperatura que se encuentra en la cavidad oral. El hidróxido de calcio fraguable presenta indicaciones como el recubrimiento pulpar directo e indirecto, para bases protectoras bajo el material de restauración, cementos y otros materiales de base. Presenta contraindicaciones como la hipersensibilidad contra la sulfonamida u otros componentes del producto. Como ventajas, presenta la elevada alcalinicidad, la cual es de un pH de 12, es germicida y bacteriostático, es de manipulación simple y presenta endurecimiento rápido. Como desventaja, encontramos que es hidrosoluble, tiene rigidez reducida, poca resistencia compresiva y fraccional, no es adhesivo y se ablanda y se desintegra fácilmente ante una filtración marginal de la restauración. Se distribuyen partes iguales de base y catalizador sobre la loseta de vidrio. Se mezcla inmediatamente usando una espátula hasta obtener un color uniforme. No mezclar en exceso. Como norma general, y a fin de obtener un máximo de tiempo de trabajo, la mezcla debe ser terminada en 10 segundos. El material mezclado se aplica rápidamente a la cavidad que debe estar seca, permitiendo una fácil inserción antes de que empiece a fraguar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, todo estaba claro. Ok. Vamos a continuar con otro. ¿Ninguna pregunta sobre protección dentino-pulpar? Recording stopped. Una vez que hemos visto un cemento para protección dentino-pulpar como es el hidróxido de calcio, en ese
como diría, en esa transición de los materiales que son base normales, que no tienen adhesividad, entonces tenemos que entrar para entender bien esa transición a los cementos que son adhesivos de alguna manera. Entonces empezamos a ver ya otros materiales y el primer cemento que tiene características de adhesividad es el cemento de policarboxilato, ¿sí? Estos cementos de policarboxilato obviamente son el óxido de zinc mezclado con el ácido poliacrílico. Recuerden que el cemento de fosfato es óxido de zinc mezclado con ácido fosfórico y el óxido de zinc eugenol es óxido de zinc con eugenolato. Aquí estamos mezclando óxido de zinc con ácido poliacrílico, ¿sí? Y este ácido poliacrílico obviamente también viene en avíos de polvo y líquido. Sí. Este cemento policarboxilato de zinc, el que ven ustedes aquí arriba a la derecha en el cuadro, es uno de los cementos más utilizados en el medio, es el que más se vende. Aquí abajo tienen ustedes un cemento que es sumamente interesante, se llama Aqualox, ¿sí? Es un cemento de la Boco, no estoy seguro si al momento se vende todavía, pero este cemento solo trae polvo y se mezcla con un gotero con agua destilada. Lo que ocurre es que el ácido en este tipo de cemento, que es solamente ácido, si no estoy equivocado, se denomina ácido que es libre de agua. Ahorita voy a recordar el término adecuado. Este tipo de cemento es solamente polvo, ¿sí? Tiene un medidor y un goterito donde se llena con suero, con agua destilada y con esto se puede lograr mezclar el cemento y lograr que haya el fraguado. Ocurre que en este cemento el ácido poliacrílico ha sido sinterizado y ha sido incorporado al polvo en el momento de su producción. Doctor, no se ve la presentación, disculpe. ¿Perdón? No se puede ver la presentación. ¿No se ve? No, Espérame un ratito. ¿Ahora? sí, ahora sí, doctor, gracias. Ya. Vuelvo atrás un poco. Entonces, lo que les decía, que este cemento es el policarboxilato. Este policarboxilato es óxido de zinc con ácido poliacrílico, ¿no es cierto? A diferencia de los otros que son óxido de zinc con ácido fosfórico o el eugenol más el óxido de zinc, que da el eugenolato. Y les mostraba este, que es un cemento, no es hidráulico el tema, son cementos anhidros porque solamente viene el polvo aquí y tiene un gotero en el cual se coloca agua destilada y con eso se dosifica polvo líquido. Lo importante de este cemento es que no se pasa porque es solamente el polvo, entonces la fecha de caducidad es bastante larga, porque en la composición del líquido de los cementos que son ya a carácter adhesivo, como el ionómero de vidrio o el cemento policarboxilato, la caducidad es corta porque el líquido que tiene varios componentes tiende a evaporarse en algunos de sus componentes y eso hace que el cemento sea poco útil. Hay una presentación comercial por eso en este tipo de cementos y este es el sintetizado por Smith, ¿sí? Es el primer cemento con propiedades adhesivas que tiene óxido de zinc, óxido de estaño de magnesio de 1 a 5%, tiene óxido de aluminio 10 a 40% y fluoruro de estaño. Aquí nos llama la atención algo, ¿sí? Que lo que está aquí en celeste, ¿sí? Es un relleno de refuerzo que solamente está presente en algunas marcas.
Aquí tropezamos casi siempre con el hecho de que al existir muchas marcas y varios tipos de formulaciones, casi siempre las fábricas tienen un secreto de fábrica que no nos permite saber por qué se diferencia un producto del otro, ¿sí? Aquí tienen fluoruro de estaño algunas marcas que aumentan la resistencia y generan un efecto anticariogénico. Este añadido de fluoruro en los materiales de cementación o de base, ¿sí? Además de ayudar a las propiedades mecánicas del material, las propiedades físicas del material, dan la característica de ser anticariogénicos. Entonces, significa que estos productos, más allá de adherirse al diente, de tener resistencia, de probablemente tener el color de la dentina, etcétera, etcétera, ¿sí? Tienen un efecto anticariogénico y esto es un elemento súper útil porque puede ser utilizado ampliamente en varias disciplinas de la odontología que vamos a ir viendo y recorriendo en algún momento. Entonces, en la composición del polvo había fluoruro de estaño y óxidos que le permiten aumentar su resistencia, ¿sí? El flúor entre ellos, y en el líquido es una solución acuosa de ácido poliacrílico. Este ácido poliacrílico, o sea, lo que tiene es una característica muy amplia, o sea, tiene varios ácidos, ¿sí? Como base, tiene copolímeros del ácido acrílico. Entonces, esto forma una solución al 30 o 40% de diferentes tipos de ácidos. Tiene un ácido orgánico que es el ácido itacónico, que es el responsable de la viscosidad del líquido. Entonces, cuando uno abre y cierra un frasco, en el tiempo, este ácido itacónico que es volátil sale de la conformación de la composición del líquido y hace que este líquido se vuelva más viscoso, así como una miel, haciendo muy difícil el hecho de poder manipular y mezclar el producto. Sí. ¿Qué es importante además de todo esto? De que todos estos ácidos tienen un peso molecular muy alto, que normalmente va entre 25,000 y 50,000. Y esa característica de ese tamaño de molécula tan grande le da la característica de viscosidad a la solución, pero también impide que el movimiento dentro de los túbulos dentinarios se pueda producir gracias al tamaño. Es decir, que esta molécula, por ser grande, se queda trabada y no entra a la luz del túbulo dentinario. Que a diferencia del hidróxido de calcio, ¿sí? Era más bien la incorporación del hidróxido después de toda la formación química, la incorporación al torrente sanguíneo, en el flujo sanguíneo de la misma pulpa, la que generaba la producción de el cambio celular y la producción de dentina terciaria. En cambio aquí este producto se va a quedar prácticamente pegado y trancado, valga el tema o el término, trancado al ingreso de los túbulos dentinarios por el tamaño que tiene su molécula. Tiene un mecanismo de reacción, ¿no es cierto? Cuando nosotros mezclamos el polvo con el líquido, se produce una reacción de quelación. Ustedes entienden que la reacción de quelación es el ataque ácido a las partículas de óxido de zinc, ¿no es cierto? Donde van a formarse, en este caso, sales binarias con cadenas cruzadas, ¿sí? Que gracias a los grupos carboxilo, ¿no es cierto?, van a lograr unirse en una cadena cruzada al calcio del diente. O sea, la reacción de ácido poliacrílico con el óxido de zinc genera una reacción de cadena cruzada con el diente uniéndose al zinc y al calcio del diente, ¿sí? Entonces, esto es la formación de cadenas cruzadas. Esto se repite en toda la estructura dentaria y por este mecanismo de reacción se podría entender lo que significa la
adhesión Recording in en la progress. estructura del viento, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene? De resistencia, solubilidad, espesor de capa, biocompatibilidad y adhesión. O sea, es un material resistente, tiene un cierto grado de solubilidad, pero es menor. El espesor de capa es importante, varía de fábrica a fábrica. La biocompatibilidad se entiende por el tema del tamaño de la molécula, y la adhesión porque genera las cadenas cruzadas. Estaba quedando sin batería. Entonces, estos elementos son los que generan las propiedades genéricas de este producto. Resistencia, solubilidad, espesor de capa, biocompatibilidad y adhesión. Ya no es necesario explicarles a ustedes a qué se refiere cada uno de estos términos, porque después lo que va a ser importante ver es el análisis que ustedes hagan de las resistencias de cada uno de los materiales, de los tipos de resistencia, del grado de solubilidad, del tamaño de capa que pueda formar, de si es biocompatible o no, si se adhiere o no, cuando hagan la tabla de todos los cementos que estamos viendo. Entonces, en las propiedades del cemento de policarboxilato, tengo un tiempo de fraguado cuando este está a 37 grados centígrados. Voy a tener un espesor de película, X, una resistencia a la compresión, una resistencia a la tracción, un módulo de elasticidad y solubilidad. Entonces, cuando yo veo estas propiedades en el material, tengo que entender que si es de tiempo de fraguado, estamos hablando de minutos. Y si hablamos de la temperatura, tendríamos que mencionar en el rango de temperatura, qué sé yo, de 22 grados a 37 grados centígrados, cuántos X minutos va a tardar un determinado cemento. El espesor de película lo tengo que expresar en micras. Entonces yo voy a saber que el espesor de película importante es saber si tiene 10, 20, 30, 50, 80 micras de espesor de película. Y ello determinará el tipo de cemento que yo voy a utilizar. La resistencia a la compresión en megapascales, lo que puede ser traducido a kilogramos, resistencia a la tracción en megapascales, el módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, en gigapascales, y la solubilidad en porcentaje. O sea que voy a tener siempre este tipo de valores para determinar las propiedades de los diferentes cementos que vamos a ver, para uniformar el criterio y para entender bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en las propiedades del cemento policarboxilato puedo tener tiempo de fraguado a 37 grados centígrados en un valor de 6 minutos, más o menos 1 o 2 minutos, dependiendo de la especificidad del producto, o sea, del fabricante. El espesor de película en micras, la resistencia a la compresión de 55 megapascales, perdón, la resistencia a la tracción de 6,2 megapascales, módulo de elasticidad de 5,1 gigapascales, solubilidad de 0,06%. Entonces, cuando hable de resistencia, voy a tener que ver necesariamente que la resistencia también está en relación de la proporción polvo líquido. Se han probado varias fórmulas para mezclar el producto, ¿sí? 1:1, 2:1, 3:1. Lo que es importante que ustedes entiendan es que los aditivos químicos que se colocan como alumino, fluoruro de estaño al producto son para ayudar en la resistencia. Cuando estamos hablando del policarboxilato, y que la proporción polvo líquido es también importante, pero va de acuerdo al fabricante. Y el fabricante dirá, usted va a colocar una cucharilla con 2 gotas de líquido, una cucharilla con una sola gota. Eso depende del fabricante, ¿sí?
y de que de acuerdo a cómo se logra esta mezcla, yo voy a tener una resistencia a la compresión de 55-83 megapascales, lo cual hace que esto sea un producto bastante resistente, y una resistencia a la tracción, al desalojo de 5.6 a 7 megapascales. Esto se eleva muchísimo porque el cemento es adhesivo. ¿Qué quiero decir en el fondo con esto? Que el momento de preparar el producto, las proporciones tienen que ser muy exactas. Aquí no me puedo yapar un poquito de polvo, media gotita por aquí o algo así. No puedo, tengo que respetar la proporcionalidad que me da el fabricante. Tengo solubilidad, 0,06% en 7 días, ¿sí? En estudios de laboratorio, incorporado en agua el cemento, en ácidos con un pH menor a 4,5, ¿sí? Quiere decir que este cemento es soluble, y si el ácido, si la solubilidad es mayor cuando la acidez es mayor. Entonces, traducido a la boca, ¿sí? Este es un cemento que está fijando una corona, una incrustación, cualquiera de esos materiales de restauración, pero la boca está ácida, porque el paciente no se cepilla los dientes, porque el paciente come bastante ácido, si va a un gimnasio toma bebidas energéticas, etcétera, yo qué sé. Ese pH, si es muy alto en su boca, este porcentaje de solubilidad va a aumentar considerablemente y por lo tanto va a dar lugar a que el cemento se solubilice, y con la solubilización viene, ¿sí?, el ingreso de bacterias, caries secundaria o desalojo de la restauración. Aquí también entra el tema de proporción. Una reducción en la proporción polvo líquido da lugar a una solubilidad y desintegración muy altas en cavidad bucal. Quiere decir que si no logro una mezcla adecuada, si no se logra una mezcla adecuada, quiere decir que la solubilidad entra en riesgo y que el material se va a desintegrar muy fácilmente en la boca. Por eso es que a partir de este criterio, este concepto, que también se repite en los ionómeros de vidrio, ¿sí?, el criterio de solubilidad tiene que ver con la forma de mezclar, las proporciones. El espesor, que es una película fina en micrones, puede ser de 25 a 35 micrones. Sin embargo, estos no son datos fríos, estos son datos genéricos, y de acuerdo al fabricante dirá qué espesor de película tiene. Entonces, en espesor o en grosor de la película en micrones, hay cementos que pueden tener un espesor de película de 12 micrones, hay unos de 22, de 16, de 18, pero en ese rango, el que uno decide trabajar es probablemente el intermedio, ¿no? El promedio, o sea, cuál es la marca de cemento que en promedio me da un espesor de película que a mí me convenga y con el cual yo pueda trabajar. Entonces, ya el espesor de película, a nosotros nos interesa saber que tiene que ser fina, pero eso tiene que ver con la adaptación de la restauración a la estructura dentaria. El espesor de película puede ser mayor y más grueso, haciendo que este cemento sea más frágil cuando tiene capas muy gruesas. Y eso solamente ocurriría porque no hay buena adaptación de la restauración al diente. La biocompatibilidad la vamos a repetir, vamos a repasar, entendiendo ahora que, por ejemplo, el pH en el momento de la mezcla es de 3 a 4 porque el pH del líquido es de 1,7 y que este se neutralizaría a las 24 horas. Otros autores hacen referencia de la neutralización del pH de los cementos de policarboxilato en más o menos 7 días, ¿sí? Entonces, esto generaría el criterio de un efecto biológico, ¿sí? Quiere decir, en esto,
que la reacción pulpar a los cementos de policarboxilato es moderada, ¿sí? Comparada con los otros cementos, por ejemplo, óxido de zinc eugenol, que no tiene un grado de acidez, pero que se comporta como un ácido del eugenol y el pH puede durar más tiempo, ¿sí? O el cemento de fosfato de zinc, ¿sí? Esto posiblemente debido a la poca penetración del líquido a través de los canalículos dentinarios y a la neutralidad rápida del cemento, porque en muy poco tiempo llega tal vez a neutralizarse. Eso también es dependiente de los fabricantes. Si uno empieza a leer indicaciones de fabricantes, ustedes agarran 5 fabricantes de policarboxilato y empiezan a ver, van a darse cuenta que hay variables en tiempo de fraguado, en grosor de película, en solubilización, o sea, desintegración a las 24 horas, la resistencia compresiva en kilogramos también varía en la mayoría, y por eso hay que tomar en cuenta todos estos elementos como detalles, ¿sí? La adhesión al cemento también tendría un efecto biológico, porque como el tamaño de la molécula es muy grande y esto forma cadenas cruzadas entre el calcio y el zinc del producto, ¿no es cierto? Ahí se podría explicar la biocompatibilidad. Entonces, por eso se dice que estos son cementos adhesivos en comparación con los cementos de fosfato de zinc, por ejemplo, los cuales se quedan pegados al diente por las irregularidades que deja la fresa al momento de tallar la cavidad en el diente, ¿sí? Entonces, ahí, como he explicado antes, hay una unión física más que química debido a la reacción entre el cemento y en el caso de los policarboxilatos y los ionómeros de vidrio, hay además de la reacción o de la retención física, una reacción química, ¿sí? En consecuencia, el material se adhiere a la estructura dentaria, ¿sí? Si tengo una buena mezcla, si he hecho una muy buena limpieza de la cavidad, ¿sí? Voy a tener la posibilidad de que este cemento se adhiera fuertemente. Y obviamente, fíjense ahora, si está bien mezclado, está en el tiempo de trabajo, tengo la cavidad limpia, este cemento se va a disolver menos, va a seguir siendo muy biocompatible, ¿no es cierto? Y va a tener una gran fuerza de unión a la estructura dentaria. Entonces, es muy probable que esta unión, que es mucho más fuerte por si acaso en el esmalte que en la dentina, pueda ir desde los 3 hasta los 14 megapascales. Pero eso ha de depender también de cómo este producto se trabaja. Estos cementos son por eso súper importantes, ¿sí? Y el mecanismo adhesivo de los materiales, ¿no es cierto? Es el hecho de que estos se quedan pegados a la estructura del diente, al calcio del esmalte, mejor que a la dentina, como dice este cuadro, ya estamos repasando, ¿sí? Entonces, si tengo una preparación que tenga un margen superficial, un margen cabo superficial en esmalte, la incrustación que yo puedo pegar aquí, si tiene esmalte, se va a pegar más cuando nosotros usemos este material, ¿sí? Entonces, nos permite pegarnos mejor en preparaciones o en dientes que tengan esmalte. Ahí tendré yo que recordar qué grosor tiene el esmalte en determinadas áreas del diente. Y al momento que analizo el grosor del esmalte, me voy a dar cuenta que si, por ejemplo, voy a querer cementar una corona con un cemento de policarboxilato, no es mi mejor elección este material porque las preparaciones no van a tener el suficiente esmalte. Para colocar una corona se desgasta mucho diente y se trabaja normalmente sobre dentina, excepto
en casos muy específicos, muy especiales, donde realmente se intenta trabajar con tal delicadeza que no llegamos a tocar dentina y tenemos que poner una prótesis encima de un diente al cual se desgastan micrones, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo importante que es entender en qué casos voy a utilizar un determinado tipo de cemento. No es que no sean más útiles o más funcionales, sino que hay ahora un desarrollo en los materiales que nos permite tener otro tipo de concepto, ¿no? Entonces, esto para recordar, ¿sí? Que este producto se une en base a los radicales carboxilo de los ácidos, ¿sí? A la hidroxiapatita de calcio, generando una unión cruzada, ¿no es cierto? Cuando nosotros aquí vemos el mecanismo de adhesión a la estructura dentaria. Entonces, hay la hidroxiapatita de calcio, la formación de una cadena poliacrílica con los radicales carboxilos, que son los que van a hacer que se unan, ¿no es cierto?, en ese momento en que se desplaza el hidrogenión ahí para poder hacer la unión química. La preparación de la mezcla es súper importante. La preparación de la mezcla tiene que ver con lo que me diga el fabricante. Voy a usar una loseta de vidrio, ¿sí? No debería tener más de 30 segundos de mezcla porque este producto, ¿sí? Es bien difícil de mezclar. Se necesita mucha energía para mezclar y lograr homogeneizar la masa que se va a formar. Entonces tengo un tiempo de trabajo de 2,5 a 3,5 minutos desde el momento que empiezo a mezclar hasta el momento que voy a llevar a la cavidad bucal, donde ahí voy a tener 5 a 8 minutos, ¿sí? De tiempo de fraguado. O sea, tengo básicamente el mismo tiempo de trabajo y el mismo tiempo de fraguado, porque esto es sumado, no es que a partir de esto empieza esto, sino que este es el total. El tiempo de fraguado es 5 a 8 minutos. Entonces, tiene que estar lo suficientemente bien mezclado, bien dosificado para que pueda servir como un elemento de cementación o de fijación de restauraciones, lo cual va a depender de su viscoelasticidad. Y la viscoelasticidad puede ser considerada inclusive en este material una desventaja, porque es un material bastante denso, bastante viscoso, y eso podría no permitirnos trabajar cómodamente con los productos, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de proporciones exactas en polvo líquido, la necesidad de una mezcla esmerada, de una manipulación esmerada, la baja resistencia a la compresión que puede tener respecto a otros materiales, la alta viscoelasticidad, un tiempo de trabajo que aunque aquí parece elevado, es corto cuando empezamos a trabajar el producto, ¿no es cierto? Y la necesidad de limpiar las cavidades pueden hacer que éstas se encuentren como una desventaja. Pero existen datos que me permiten entender objetivamente si estoy por buen camino o no. Y eso es cuando existe un tiempo de mezcla. A veces generamos un tiempo de mezcla prolongado que no nos permite trabajar adecuadamente el material. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cemento se debe usar antes de la pérdida de brillo. Cuando mezclo el cemento polvo y líquido, se va a convertir en un material que tenga un brillo específico en su superficie. Entonces, este cemento debo utilizarlo antes de la pérdida de brillo, ¿sí? Si este cemento se empieza a poner opaco, ya no lo puedo utilizar. O sea, es mejor perder la mezcla, la porción que se ha utilizado, pero dejar de usarlo, ¿sí? Porque este producto pasa por un estado elástico, su viscoelasticidad aumenta, y ahí empieza a formar filamentos como una tela de araña. Por eso tienen al hombre araña por detrás, para que se acuerden que si el tiempo de mezcla es prolongado, la superficie brillosa va a desaparecer, se va a volver más opaco, y si se vuelve más opaco, la viscoelasticidad va a cambiar y va a formar filamentos como en una tela de araña. Y esos filamentos, como en una tela de araña,
son cuando el producto ya no me es útil para mezclar. O sea, cuando ahí ya no puedo ni tengo la posibilidad de seguir mezclando. ¿Sí? Entre las propiedades mecánicas, si hago una comparación, ¿sí? La resistencia a la tracción transversal es un poco mayor que los fosfatos de zinc. La resistencia a la compresión del cemento policarboxilato oscila entre 55 y 65 MPa que hemos visto. No es tan rígido como el cemento fosfato, pero tampoco es tan frágil. El exceso de cemento policarboxilato es muy difícil de retirar después de que ha fraguado. A diferencia del cemento de fosfato de zinc, ¿no es cierto? Que es más fácil de retirar el excedente de lo que queda. En el exceso del cemento policarboxilato es más duro de retirar después de que esté fraguado. Entonces, ¿qué tenemos como resumen? Resistencia a la compresión, que es lo que hay que analizar, su insolubilidad en fluidos orales o su resistencia a la solubilización, si este puede venir en varios colores, si es fácil o no la manipulación, ustedes van a tener que verlo por ahí en el laboratorio o no, y tiene una vida útil de almacenamiento. Tiempo de trabajo y de fraguado, que ustedes deberían empezar a buscar los datos de referencia respecto a lo que diferencia el uno y el otro, el cemento, frente al cemento fosfato de zinc, después frente al ionómero de vidrio, frente a los diferentes cementos que vamos a ver. El tiempo de trabajo se puede reducir reduciendo la temperatura de la reacción, ¿no es cierto? Se puede aumentar el tiempo de trabajo. O sea, si enfrío la placa donde voy a trabajar, puedo aumentar un poco el tiempo de trabajo. No sé cuán útil podrá ser esto, porque esta es una reacción química bien inmediata, es rara, ¿no? Entonces, el tiempo de fraguado que voy a tener de 5 a 8 minutos, de 6 a 9, dependiendo del producto con el que voy a trabajar, está dentro de un rango ideal como agente de cementación. No se olviden que el detalle está en ver que no se pierde el brillo, que se utilice antes de la pérdida de brillo, para evitar que la viscoelasticidad sea el elemento que nos pueda anular. El cemento de óxido de zinc, como una llave de aprendizaje, es óxido de zinc con pequeñas porciones de óxido de magnesio, en algunos casos óxido de aluminio, superpolímero es un ácido orgánico, copolímero del ácido acrílico, maleico y tacónico, ácidos alquenoicos, y que de estos, si el ácido itacónico es importante, es porque este es el responsable de la viscosidad que hemos hablado tanto. Es un cemento quelante que también reacciona con el zinc, el magnesio, el aluminio y el calcio de la superficie dental. O sea, todos los grupos carboxilo reaccionan entre sí, pero también con el calcio de los dientes. Y donde tenemos más calcio es en el esmalte, por eso la indicación clínica de este cemento es de que este se pueda utilizar más en esmalte, o sea, con mayor éxito. Resultado, la formación de sales de policarboxilato de zinc, magnesio, aluminio y calcio, lo cual permite entender la adhesión química del cemento fraguado al tejido dental. Entonces, ese es el cemento de policarboxilato. Así pueden lograr ustedes resumir qué es lo que es en realidad este producto. Y esta fotografía para mostrarles que puede ser muy difícil. En realidad, con una foto no se puede diagramar eso, pero que es muy difícil de ver el cemento. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? No, doctor. ¿Nada? ¿Sin preguntas? No, doctor. Ya. Estaba todo claro, doctor. Bueno, habrán grabado la sesión. Con eso terminamos entonces hoy día. Las instrucciones para esta semana son concluir con los cementos que tenemos, a trabajar con fosfato algunos grupos, con hidróxido de calcio otros. La mayoría han trabajado ya fosfato y eugenato de zinc. Y el jueves vamos a empezar a avanzar ionómero de vidrio, que es un cemento bien complejo, al cual les
Les aconsejaría tratar de asistir a la clase, espero ya no haya parciales porque eso nos quita tiempo y bueno, así vamos a ir aumentando la cantidad de cementos. Hay muchísimos cementos que podríamos ver, el tiempo nos va a dar para ver los más importantes, pero hay más de 30 cementos para aprender. Entonces, ojalá podamos tener el tiempo para hacer esto. Bueno, les agradezco por su asistencia y nos estamos viendo en las prácticas en la semana. Chao, buenas noches. Hasta Hasta luego, luego, doctor. Hola, doctor.